aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas tardes, buenas noches, hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa, 6 de noviembre del año 2018. Pasamos a la entrevista de cada semana. Ya hablamos en el programa de la semana pasada de esta caravana de centroamericanos que se está dirigiendo a Estados Unidos a través de México. Recordamos y hablamos de cómo nos recordaba aquella crisis de los falsos refugiados sirios del año 2015 que invadió Europa, que al final ni eran refugiados ni eran sirios, y detrás había muchísimas cosas que nadie nos contó, y desde luego esta caravana que está cruzando México nos recuerda muchísimo aquello, y desde luego parece que estamos ante una operación muy parecida. Para hablar sobre el tema, pues qué mejor que hablar con un mexicano, y en este caso pues con nuestro amigo ya de este programa, que es Miguel Salinas Chávez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Queridos amigos de Aquí la Voz de Europa, qué gusto saludarlos, escucharlos como siempre y reiterarles mi respeto y admiración por la labor maravillosa que hacen de abrir las conciencias y mostrar al mundo la realidad que no se ve en otros medios. Bueno, Miguel, como ya descubrimos en la anterior entrevista, eres el fundador y el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que desde aquí recomendamos a todos nuestros lectores. Eres analista político, asesoras a políticos, a militares y a todo tipo de gente en México. Eres conferenciante, eres articulista, cofundador del Círculo de Periodistas de México, y desde luego eres una referencia en lo que es México. Así que, bueno, Miguel, coméntanos para empezar, ¿qué piensan los mexicanos de esto que está pasando en este momento? Muchas gracias, muy amable. Miguel, mira, hay... Pues digamos que nosotros tenemos una percepción, vamos a decir, un poco distinta de lo que es la migración o emigración, de lo que podría verse quizá en Europa, sobre todo en este momento que ustedes están padeciendo una invasión que no es una emigración, ¿no? Te voy a decir por qué. Para nosotros el fenómeno de la emigración ha sido mucho más lo que nosotros hemos mandado a Estados Unidos de población mexicana que la que hemos recibido. Eso nos da una postura, digamos, un poco o muy diferente, pero te voy a dar un pequeño antecedente para poder entender todo esto que vamos a comentar a lo largo de la entrevista. Este fenómeno empezó en México en 1941, cuando Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial y empieza a mandar a mucha de su mano de obra, varonil obviamente, al frente de batalla, y entonces se generó un vacío de puestos de trabajo en Estados Unidos, de esa fuerza laboral que ellos estaban mandando al frente de guerra, que no había forma de cubrir. Entonces se firma un acuerdo entre el presidente Roosevelt de Estados Unidos con el presidente Ávila Camacho en México para enviar trabajadores mexicanos a cubrir esas vacantes para impulsar la economía y la industria norteamericana. Esto se prolongó durante toda la guerra, que estuvo Estados Unidos activo hasta el 45, y todavía unos años más para cubrir las vacantes también de las bajas que hubo en la guerra. Después, esta situación, bueno, pues ya se regularizó, iban mexicanos y entraban a Estados Unidos de manera legal, con papeles, a trabajar, luego se regresaban. Muchos se quedaron en la franja fronteriza, porque es una parte muy rica económicamente hablando, porque tiene una derrama económica a ambos lados, que la convierte en algo muy atractivo. Muchos mexicanos hicieron familia en Estados Unidos, pero además es importante mencionar esto. La parte donde iban a trabajar los mexicanos, la mayoría, era un territorio que fue territorio novohispano, incluyendo pues a España, obviamente, que era el propietario, ¿no? Eran todos los estados del sur, Arizona, California, Nuevo México, Texas, etcétera, y entonces la gente pues tenía una natural inclinación para irse para allá. Bueno, este es el antecedente de lo que ha sido la inmigración. Después,
esto cambió. En los años 60 bajó mucho la emigración de mexicanos a Estados Unidos porque había en México las condiciones económicas de prosperidad que permitían que la gente pudiera desarrollarse y prosperar aquí sin tener que irse a buscar fortuna en otra parte. Pero esto cambió a partir de 1971, cuando vinieron una serie de cambios en la economía mundial, empezando por el dólar, que se separa del patrón oro, y empieza un fenómeno en toda Hispanoamérica, pero especialmente en México, donde como nuestra economía estaba atada o anclada al dólar y el dólar empezó a fluctuar, el peso también empezó una caída que no se ha detenido durante estos más de 40 años de la economía, y eso generó, ahora sí, la necesidad de que la gente tuviera que buscar oportunidades en otro país, y eso fue evidentemente Estados Unidos, y ahí es donde empieza el oleaje de gente mexicana que va a Estados Unidos. Pero a diferencia de lo que ustedes están padeciendo en Europa y en España específicamente, de cómo la gente que está llegando de estados de Europa, de África a Europa, está llegando a causar disturbios, la gente de México que iba a Estados Unidos iba a adaptarse al modo de vida norteamericano, llevando la cultura hispana católica, y era gente evidentemente que llegaba a trabajar y a prosperar, a aportar evidentemente a la economía norteamericana. Esto se ha mantenido así. Evidentemente también ha habido gente que ha ido a hacer actos delictivos, pero ha sido la mínima. Esto nos da una idea muy clara de la diferencia entre lo que está pasando del tipo de migraciones. Ahora, vamos a tomar la que viene de Centroamérica hacia México y que va hacia Estados Unidos. Esta es una emigración también que ha pasado durante muchos años, pero ha sido muy silenciosa, es decir, trata de ser lo menos visible posible para que no se le detenga, y así ha sido durante muchos años. Pero hay una diferencia. Ustedes, cuando reciben inmigrantes que vienen de África, pues evidentemente se nota que no son europeos, se les nota simplemente con verlos, no hace falta escucharlos. Pero a diferencia de eso, en los migrantes que vienen de Centroamérica, pues pasan desapercibidos entre la población mexicana, y sobre todo de los estados a donde ellos entran, que es los estados del sur, que es la parte más pobre de México, donde se concentra una gran cantidad de población indígena. Los migrantes centroamericanos pasan absolutamente desapercibidos. No los podrías distinguir, por su apariencia, solamente cuando los escuchas hablar. Estos migrantes siempre pasaron desapercibidos, como te mencionaba, iban con rumbo a Estados Unidos y no causaban ningún problema. Pero aquí se generó también un problema muy grave a partir de hace 10 años, 11 años, en 2007, cuando se desata la vorágine de la violencia en México sin precedentes por la legalización del aborto. Esto desata una locura de muerte y destrucción social como nunca se había visto, y esto impactó también en la parte de la migración. ¿Por qué? Porque muchos de los grupos de narcotraficantes empezaron a secuestrar a los migrantes que venían de Centroamérica para robarlos, para asesinarlos o para reclutarlos en los ejércitos de las fuerzas de narcotráfico. Entonces esto genera un fenómeno también donde muchos migrantes ya se sintieron inhibidos ya de cruzar por México para llegar a Estados Unidos. O sea, evidentemente fue una experiencia tan amarga. Los que alcanzaron a llegar a Estados Unidos fueron los menos, que básicamente dieron el mensaje de que no había las condiciones para poder llegar a Estados Unidos. Esto ha pasado los últimos 10 años. Sin embargo, este fenómeno que hemos estado viendo a partir de un par de meses para acá es algo totalmente nuevo que nunca se había visto. O sea, jamás había pasado que se juntaran miles de personas y llegaran a manifestarse, a presionar en el punto fronterizo del sur de México para entrar a Estados Unidos. Evidentemente estamos viendo las mismas escenas que se están viendo en Europa y muy particularmente en España, donde están llegando hordas de africanos a violentamente entrar al territorio español. Esto es algo que nunca se había visto en México, y nos hace ver claramente que esto es premeditado, que está organizado, que hay un poder económico detrás muy poderoso que los está incentivando, que los está financiando para que puedan, y además están envalentonados, porque esto es algo muy importante, igual que los africanos que están llegando a España, que llegan motivados, llegan con la consigna de hacer el mayor mal posible, la mayor cantidad de destrucción
y de caos social. Bueno, esta gente que está entrando, pues viene con esa consigna, lo cual nunca había pasado y no es, digamos, que lo distintivo de la inmigración que hemos tenido durante años aquí en México. Esto evidentemente nos remite a la misma mente, digamos, maestra y perversa que creemos que está detrás de este fenómeno de la migración, como ustedes lo están padeciendo en España, que es la de George Soros, que es el encargado, digamos, de estar financiando este tipo de operaciones y va dirigida no contra México, sino muy especial y particularmente contra Donald Trump, considerando que estamos en un contexto en el que en los próximos días va a haber la elección intermedia, donde se van a renovar representantes en Estados Unidos, y está planeado para poner a Donald Trump en una encrucijada donde se le vea como un xenófobo, como un racista que impide y que violenta los derechos humanos, etcétera. Pero Donald Trump pues está actuando como debería de actuar cualquier patriota que defiende los intereses de su país, que es pues blindando su frontera y para evitar que esta gente entre, que no va con la intención de trabajar ni va con la intención de aportar un bien como lo ha hecho la población mexicana que ha emigrado a Estados Unidos. Nosotros tenemos más o menos calculado que hay 40 millones de mexicanos, es decir, prácticamente entre 40 y 45, o sea, hay que pensar, prácticamente la misma población que tiene España es la que nosotros como mexicanos tenemos en Estados Unidos, y esa población pues ha ayudado a la prosperidad norteamericana. Bueno, pues esta gente no está llegando con esa intención, sino quieren llegar a reventar un conflicto social para hacer quedar mal a Donald Trump y que salga afectado en la elección intermedia que va a enfrentar los próximos días. Hemos de comentar que esta entrevista se graba unos días antes, por temas de agenda, unos días antes a la emisión del programa. Por eso cuando hablamos esta entrevista, pues las elecciones todavía no se han producido, y como tú muy bien comentas, Miguel, pues estamos hablando de una gente que van por miles y miles, que es imposible que se hayan organizado por sí mismos, que van con la bandera de Honduras por delante, o sea, parece un ejército invasor, y sobre todo, pues lo que estamos comentando, es imposible que toda esta gente, tantos miles y miles que van con niños pequeños, aunque la verdad es que, como siempre, la mayoría son hombres adultos, aunque la prensa, siempre con su chantaje emocional, siempre enfocan a las mujeres, enfocan a los niños, pero está claro que alguien tiene que darles de comer 3 veces al día, alguien tiene que darle cuidados médicos, alguien tiene que darle ropa, alguien tiene que darle un lugar donde dormir por las noches, y es que se ve hasta en las imágenes. La verdad es que tampoco se molestan demasiado en disimular. Vemos cómo se suben a camiones, cómo se suben a furgonetas, cómo están escoltados por un ejército de vehículos que no sabemos exactamente quién los pone, pero claramente los están llevando en volandas, Miguel, hacia México a toda esta gente, y como tú muy bien dices, pues claro, están envalentonados y están usando directamente la violencia contra los policías mexicanos. Así es, de hecho, lo que estamos viendo es algo, Teo, que nunca se había visto, que esta gente llegara de manera tan violenta y efectivamente atacara a la policía. Ahora, aquí hay un asunto, realmente quien debería estar conteniendo esta invasión, pues debería ser las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, porque el ejército es el encargado de cuidar la frontera y evitar este tipo de cosas. Sin embargo, el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, que está a un mes de terminar su periodo de su mandato, no se va a meter ahora a poner al ejército frente a esta gente, porque se le viene encima pues todo, ya sabes, ¿no? Los organismos de derechos humanos, etcétera. Entonces lanza lo que es esta Policía Federal, que es pues un organismo que supuestamente controla la seguridad interna en México, y los ha contenido hasta cierto punto, porque también tienen la consigna de no de no atacarlos tan frontalmente, de no reprimirlos brutalmente, porque igual, por la misma situación que están en la mira de la prensa internacional. Sí, en España pasa lo mismo, Miguel, sí, es lo mismo. Sigue. Sí, exactamente, lo que está pasando, lo que están haciendo los gobiernos en España, de que le están dando la consigna a la Guardia Civil que no contenga, ¿no?, la violencia de la cual están siendo víctimas de parte de estos invasores africanos. Bueno, pero en contraste a lo que está diciendo y haciendo el gobierno actual, que no es mucho, pero en contraste a ese poco que está haciendo, está el gobierno
que va a entrar el 1 de diciembre, que es el de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de izquierda que representa de verdad lo peor para nuestro país en cuanto a formación ideológica, en cuanto a tradición. Ya yo creo que sería interesante después agendar algún programa sobre este tema, que da para mucho y sería muy interesante porque va a tener un impacto y una repercusión para Hispanoamérica, incluyendo, o Iberoamérica, incluyendo España, porque yo te apuesto que desde México, con el próximo gobierno, va a empezar a fluir dinero nuevamente hacia grupos de izquierda radical en España para financiarlos, como pasó con Venezuela. Pero bueno, la postura de este nuevo gobierno que va a entrar el 1 de diciembre sobre este tema migratorio es abrir las puertas, es decir, todo lo contrario, es decir, vengan, son bienvenidos aquí en México, nosotros los vamos a recibir y les vamos a dar una visa de laboral para que ustedes puedan entrar y trabajar. Pero fíjate qué cosa tan absurda y contradictoria. Los estados en los que se les supuestamente contrataría para trabajar son los estados, como ya mencioné al principio, del sur del país, que son los más pobres, donde hay una tasa de miseria altísima. Tú sabes, o para tu público en España, México es un país con unos contrastes tremendos. En el norte del país hay mucha prosperidad, hay mucho dinero, en el centro del país hay mucha cultura, mucha historia, y en el sur hay muchísima pobreza. Entonces, estos migrantes supuestamente se les van a emplear ahí en el sur, donde la gente de ahí no tiene trabajo y lo que requiere es ese apoyo y esa ayuda, que más que utilizarse para beneficiar o subsidiar a los emigrantes, debería de utilizarse en la población. Exactamente lo mismo que está sucediendo en España, o sea, donde las ayudas sociales, en lugar de ir a apoyar a la población española, se le está dando para subsidiar a estos invasores que están recibiendo. Exactamente, ¿por qué? Pues porque el gobierno que va a entrar y el gobierno que tienen ahorita en España reaccionan por los mismos resortes, porque tienen el mismo pensamiento y están tendiendo hacia las mismas errores ideológicos porque vienen de la izquierda, ambos. Sí, lo que sorprende es que tanto como Peña Nieto como López Obrador les han pedido que vayan a México, que les van a dar visas de trabajo, que les van a dar sanidad, que les van a dar educación, un efecto llamada brutal que ya está provocando segundas, terceras y cuartas caravanas, pero corrígeme si me equivoco, Miguel, estos hondureños están rechazando las ofertas generosísimas del gobierno de México y dicen que no, que ellos quieren ir a Estados Unidos. Me recuerda muchísimo también a los refugiados sirios de cuando llegaron aquí a Europa, que se negaban, que no aceptaban la comida, no aceptaban la ayuda que les daban en Grecia, en Hungría, y ellos solo querían ir a Alemania, ir a Suecia, que es donde estaban pues las ayudas sociales más generosas, ¿no? Sorprende este comportamiento de una gente que nos dicen que huye de situaciones de miseria extrema, ¿no? Así es, exactamente, diste en el clavo, efectivamente. Esta gente está rechazando estas ofertas que se le están brindando precisamente porque van con una consigna y se les pagó para llegar a la frontera de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que estas oleadas de inmigrantes, suponiendo, van a llegar a tocar la puerta de Estados Unidos, porque es probable que lleguen. Tú sabes que ellos están enfilados para llegar a la frontera de Tijuana. Tijuana es la punta más alta, la esquina, digamos, de México. Tijuana es el cruce fronterizo más importante del mundo por la cantidad de bienes que se comercian y de gente que cruza. Es el más importante del mundo. Entonces, tú imagínate, yo estuve en Tijuana exactamente hace 2 años, estuve por ahí por cuestiones de trabajo, y me tocó ver en ese tiempo que estaba Obama, bueno, todavía estaba Obama, estaba terminando, había invitado, como tú recordarás, a algunos migrantes haitianos, sobre todo, que habían sido muy afectados por cuestiones de un huracán o algo así que golpeó la isla, y los había invitado a que llegaran a Estados Unidos. Pero resulta que llegaron a la frontera de Tijuana y no los dejaron entrar en Estados Unidos. Entonces, esos haitianos se quedaron en México. A mí me tocó verlos, iban vagando literalmente en la calle. No te diré que estaban causando problemas, pero básicamente, bueno, pues era gente que vivía en la calle, que generaba un clima un poco más de inseguridad, porque ellos para alimentarse necesitaban tomar de donde fuera y a veces asaltando, y eso ya era un fenómeno que se estaba viendo en ese momento en Tijuana. Ahora, tú imagínate lo que va a pasar
cuando lleguen 2, 3 o 5,000 o los que sean migrantes violentos que van con la idea de cruzar a Estados Unidos y que no los van a dejar pasar, evidentemente, y se nos va a quedar ese problema en México. Y obviamente no va a venir un apoyo ni un subsidio de Estados Unidos para decir, bueno, ustedes empleenlos en algo, no. Ese problema se nos va a quedar y seguramente esa gente va a acabar engrosando las filas del narcotráfico, porque va a ser el único poder que va a tener la capacidad de, no quisiera llamar la palabra emplearlos, porque no es un empleo, sino de tomarlos para sus intereses, ¿no? Entonces, sí se viene un problema social grave en México que nos va a estallar en lo que resta probablemente del año, y es una cuestión que hay que estarle dando seguimiento, porque se le va a poner en la silla de juicio a Donald Trump, porque evidentemente no los van a dejar pasar. Él ya desplegó a lo largo de la frontera a sus fuerzas armadas, y además la población norteamericana, pues también, que ya sabemos que están armados hasta los dientes, también van a impedir que esta gente llegue, y este problema pues se nos va a quedar a nosotros aquí en México, ¿no? Pues estamos terminando, Miguel. No sé si quieres comentar algo más a nuestra audiencia en España y quieres dar algún mensaje a los mexicanos que nos puedan estar escuchando respecto, pues, cómo reaccionar, ¿no?, ante esta traición de su clase política, que actúa igual de traidora que la clase política española. Es exactamente lo mismo. Pues mira, yo creo que México siempre, y ustedes en España lo saben a la perfección porque lo vivieron. México ha sido un país muy generoso, que siempre ha tenido los brazos abiertos para recibir a todo mundo. En España, pues, toda la gente que ha venido de España aquí se ha sentido en casa. Siempre México ha sido un país de verdad que ha recibido con los brazos abiertos a todo mundo, siempre y cuando vengan en esa actitud, ¿no?, de aportar y de dar, de sentirse, ¿no?, como parte de la familia mexicana. Cuando se nos violenta, yo creo que aquí puede generarse una reacción adversa. Además, un último detalle que es importante mencionar: la población del sur de México, en esa pobreza que viven, también es una población que, digamos, es la más, ¿cómo te puedo llamar? Quizá más primitiva, pero sin que sea una cuestión despectiva. Me refiero a que mucha de esa población es población indígena que tiene costumbres, usos y costumbres todavía muy ancestrales, que le pueden resultar a esta gente que quiera venir a causar problemas, simplemente porque si empieza a causar desmanes, a querer robar, etcétera, se van a topar con una población indígena que los va a meter en cintura. O sea, ya hemos visto casos de linchamientos, y esto simplemente pues va a ser aún un problema más grave, ¿no? Hay que darle seguimiento, te digo, porque no entre el gobierno de izquierda, este problema se va a disparar todavía aún más, y yo creo que va a ser importante darle seguimiento en medios tan importantes como el de ustedes, que sí está permitiendo que se digan las cosas como son. Pues Miguel Salinas Chávez, un auténtico placer tenerte con nosotros, y sobre todo pues que nos informes de primera mano de esta crisis que está padeciendo México, pero que estamos siguiendo todo el mundo con mucha atención, especialmente los europeos, porque, como comento, pues nos recuerda a crisis muy parecidas que hemos sufrido nosotros. Así que, Miguel Salinas, este programa es el tuyo, ya lo sabes, y esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Por supuesto, ya saben que para mí siempre es un honor estar ante sus micrófonos, ante su audiencia. Para mí es siempre un privilegio poder contar con este espacio, y los felicito una vez más y los animo a que sigan adelante. Ustedes son una voz de referencia para Europa y para toda Hispanoamérica, y cuando se me requiere estaré siempre a la disposición de ustedes, queridos amigos. Perfecto, Miguel Salinas, pues un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.